Trabajemos ahora la suma, resta y división de operaciones con radicales. Veamos en el literal B, nos decía que efectuáramos la operación raíz de 8 entre raíz de 18. Lo primero que vamos a hacer para realizarlo es indicar esa división como una fracción. Lo vamos a hacer de esta forma para poder observar mejor si podemos aplicar alguna propiedad de los radicales. Entonces, si observamos la expresión, nos quedaría raíz de 8 sobre la raíz de 18. Podemos aplicar una propiedad para este caso, que es la siguiente. Si yo tengo una raíz de A sobre una raíz de B, esto es como tener la raíz de A sobre B. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la misma raíz en el numerador y en el denominador de la fracción, yo puedo utilizar únicamente una sola raíz y expresar los números como una fracción dentro de esa raíz. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Por lo tanto, nos queda la raíz cuadrada de 8 sobre 18. El siguiente paso es observar si se pueden simplificar los números. Nos damos cuenta que el 8 y el 18 se pueden simplificar, ya que ambos son divisibles entre 2. Por lo tanto, decimos que 8 entre 18 es como tener 4 novenos, ya que la mitad de 8 es 4 y la mitad de 18 es 9. ¿Podemos seguir simplificando? Claro que no, porque el 4 tiene nuevamente mitad y el 9 tiene tercera. Y recordemos que para poder simplificar, ambos números tienen que tener el mismo divisor. Luego de eso, nos queda entonces la raíz de 4 novenos. Al simplificarlo, ¿verdad? Ahora bien, volvemos a aplicar la propiedad anteriormente dicha de la raíz de A entre la raíz de B. Pero al revés, tenemos ahora esta expresión y vamos a transformarla a esta expresión. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque nos vamos a dar cuenta si el número que nos queda tiene raíz cuadrada exacta. Tenemos entonces la raíz de 4 entre la raíz de 9. Esto aplicando nuevamente la propiedad. Si sacamos raíz cuadrada de 4, sabemos que 4 tiene una raíz cuadrada exacta, ya que 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es 2 y 9 también tiene raíz cuadrada exacta, ya que 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, la raíz de 9 es 3. Tenemos entonces que la raíz de 4 entre la raíz de 9 es 2 tercios. Por lo tanto, sabemos que al dividir la raíz de 8 entre la raíz de 18, esto es igual a 2 tercios. Es muy fácil, ¿verdad? Si aprendemos a aplicar cada una de estas propiedades, te darás cuenta que cada ejercicio va a ser más fácil de resolverlo. Sigamos entonces con la suma y con la resta. En su libro de texto en la página 2 les aparece esa clase donde se resuelve el literal C y el literal D. Veamos cómo es la resolución correcta para hacerlo. Dice que se simplifican las raíces cuadradas. Fíjense lo que vamos a hacer primero. Tomamos la raíz de 12 y la vamos a simplificar en sus factores primos. Veamos entonces qué números primos componen al número 12. Vámonos a la criba de Eratóstenes y comenzaremos con el primer número primo, que es el 2. Y decimos, 12 es divisible entre 2. Recordemos que en la clase anterior dijimos que para que un número sea divisible entre 2,
debe terminar en 0 o en un número par. Y 12 es un número par, por lo tanto, 12 es divisible entre 2. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando digo que un número es divisible entre 2, estoy diciendo que su residuo es 0. Cuando decimos en matemática que un número es divisible entre otro número, decimos que al efectuar esa operación su residuo es 0. Por lo tanto decimos que 12 entre 2 es 6. 6 también es divisible entre 2, es decir, tiene mitad porque es un número par. Y 6 entre 2 es 3. 3 ya no tiene mitad, es decir, 3 ya no es divisible entre 2. Vámonos a la criba de Eratóstenes y veamos cuál es el siguiente número primo, es el 3. Y 3 sí es divisible entre 3, y eso es 1. Ya tenemos entonces los números primos que dividen al 2 exactamente, y son el 2 y el 3. Observen por favor, en su libro les aparecerá esta expresión. ¿Por qué les aparece esta expresión? Porque dijimos en la clase pasada que todos los números que estuvieran repetidos los íbamos a agrupar de 2 en 2 por ser una raíz cuadrada con la que estamos trabajando. Por lo tanto, al agruparlo tenemos 2 al cuadrado por 3. Ahora bien, ¿qué hacemos con esta expresión? Dijimos que todos los números que estuvieran elevados al cuadrado salían de la raíz, porque este 2 con el 2 que hay en la raíz se simplifican. Este 2 sale de la raíz y el 3 queda dentro de la raíz. Por lo tanto, la raíz de 12, al simplificarla a su máxima expresión, va a ser igual a 2 raíz de 3. Ahora tomamos la raíz de 75 y hacemos exactamente el mismo proceso. No podemos sumar sin antes simplificar cada una de las raíces. Es decir, no podemos decir la raíz de 12 más la raíz de 75. Primero debemos efectuar el proceso de los factores primos para poder luego sumar esas raíces. Sacamos entonces el 75 y lo descomponemos en sus factores primos. Comenzamos con el número 2 y vemos que 75 no es divisible entre 2 porque termina en un número impar, es decir, en el número 5. Por lo tanto, descartamos el 2 y ahora seguimos con el siguiente número primo, que es el 3. Veamos si 75 es divisible entre 3. Dijimos que la forma para saber si un número es divisible entre 3 es sumar los dígitos. 7 más 5 es 12. Y 12 está conformado por el 1 y el 2. Sigamos sumando. 1 más 2, 3. Y 3 es divisible entre 3. Por lo tanto, 75 es divisible entre 3. Decimos que 75 entre 3 es igual a 25. Veamos si 25 sigue siendo divisible entre 3. 2 más 5 es 7. Y 7 no es divisible entre 3. Por lo tanto, regresamos a la criba de Eratóstenes y vemos cuál es el siguiente número primo. Nos damos cuenta que es el 5. Veamos si 25 es divisible entre 5. ¿Cuándo un número va a ser divisible entre 5? Cuando su último dígito sea 5 o 0. Y nos damos cuenta que el 25, su último dígito es 5. Por lo tanto, 25 es divisible entre 5. Y 25 entre 5 es 5. Y 5 también es divisible entre 5. Y eso es 1. Habiendo hecho la descomposición de factores primos del 75, observamos que acá tenemos esta expresión. Y nos dice que la raíz de 75 es igual a la raíz de 3 por 5 al cuadrado. Veamos si es cierto. Efectivamente, 3 por 5 al cuadrado.
Sacamos el 5 de la raíz porque está elevada al cuadrado y este 2 se simplifica con el 2 del índice del radical y nos queda 5 raíz de 3. Y es de esta manera como hemos simplificado a su máxima expresión la raíz de 12 y la raíz de 75. Pero ¿qué vamos a hacer con estos resultados? Observen por favor. Dice que se efectúa la suma de términos semejantes. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo términos semejantes cuando yo tengo la misma raíz con el mismo subradical dentro de ella. Los números de afuera no me interesan. Los que me interesan son los números de adentro. Por ejemplo, si este tuviera raíz de 2 y este tuviera raíz de 3, esos no son términos semejantes. Para que puedan ser términos semejantes, debo tener la misma raíz con el mismo subradical. Y estos dos lo cumplen. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo único que haremos es sumar los números que están afuera. Y nos queda entonces que 2 más 5 es 7. Y colocamos el término semejante que es raíz de 3. Por lo tanto, la raíz de 12 más la raíz de 75, simplificada a su máxima expresión, es igual a 7 raíz de 3. Te invito a que lo hagas en tu calculadora. Presiona raíz de 12, luego más raíz de 75 y observa cuál es el resultado. Y te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo como hacer 7 raíz de 3.